Gracias, Diana. Muchas gracias a ti por la gentil presentación, al CAE por considerarme una vez más en esta cumbre de mujeres en el arbitraje que ya se ha vuelto, digamos, un referente en cada año para poder participar y poder compartir de experiencias y respecto al tema del arbitraje, ¿no? Bueno, en mi caso me ha tocado el tema de jurisprudencia, o sea, dentro del tema de anulación del laudo que estamos compartiendo, me ha tocado el tema de jurisprudencia arbitral y su impacto en la contratación pública. Ha estado muy interesante la ponencia de la doctora Rocío Cano y yo voy a acoger de ahí tres o cuatro ideas para hacer, digamos, la parte inicial de esta ponencia y voy a luego a referirme a a dos sentencias emitidas por la Sala Comercial de Lima, que son las que conocen, pues, en primera instancia los recursos de anulación del laudo. Para mí el tema de anulación del laudo es muy interesante. Personalmente yo me acerqué al arbitraje con un proceso de anulación del laudo, ¿no? Antes digamos, ser abogada de parte en arbitrajes y posteriormente árbitros, ¿no? Y claro, mucho pasa por creer o considerar todavía en la práctica que el recurso de anulación es como un recurso de apelación en sede judicial. Y el recurso de anulación dista mucho de eso porque hay una prohibición expresa en la ley de arbitraje que los jueces que conocen los recursos de anulación bajo ningún punto pueden entrar a conocer el fondo de lo que hayan resuelto los árbitros en el proceso arbitral. Esto es conocido y es reiterado en muchas sentencias de las salas comerciales, conocido como el principio de irrevisabilidad del laudo, que es fundamental. Entonces, para un poco entender el impacto del arbitraje en la contratación pública, es cierto que todo esto parte que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, que es insertado efectivamente en nuestro ordenamiento de manera obligatoria para todo lo que es contratación pública. En el ámbito privado, digamos que los particulares tienen la opción de decidir en sus contratos y en la cláusula de solución de controversias si efectivamente deciden someter sus controversias a lo que es la jurisdicción estatal regular del Poder Judicial o si deciden querer irse en arbitraje, ¿no? En el caso de la contratación pública no hay opción, si bien no es un contrato de adhesión, finalmente son las condiciones que impone el Estado. Entonces, cualquier inversionista, ¿no?, que venga a nuestro país o digamos se trate de un inversionista nacional o internacional, que quiera, digamos, invertir, que quiera insertarse en el ámbito, por ejemplo, de infraestructura, que venga para la construcción de hospitales, de colegios, de obras que necesitamos urgentemente en nuestro país por la brecha de infraestructura que tenemos brecha en telecomunicaciones, demás, por ejemplo, empresas que vienen a desarrollar minería en nuestro país, etcétera, etcétera. Sea cual sea la industria de que el particular quiera y decida relacionarse con el Estado, determinando la industria, va a tener que decidir cuál va a ser el mecanismo para la solución de sus controversias. Y entonces, en ese entendido, importa mucho que el arbitraje sea un mecanismo que funcione bien, ¿no? Porque yo vengo a invertir en telecomunicaciones a Perú y sé que voy a tener una cláusula arbitral que las controversias no lo va a decidir el propio Estado a través del Poder Judicial, sino a través de terceros que van a ser especializados, sin duda imparciales, pero sobre todo que ese laudo arbitral que se emita nos comprometamos ambos, o sea, tanto el particular como el Estado, a cumplir con lo que se resuelva en el laudo. ¿Y qué pasa? Que esto, ¿no? Este tema digamos, del tercero, de los inversionistas que vienen a nuestro país, celebran los contratos, pactan la cláusula de convenio arbitral. Luego, ¿qué va a ocurrir? Las controversias. Vamos al arbitraje porque a eso nos hemos comprometido. Nos hemos comprometido a respetar el laudo que tiene cosa juzgada. Sin embargo, una vez que está el laudo emitido, viene el tema de la anulación, ¿no? Y acá lo uno. Y entonces consideran a veces el Estado, lo que resulta es que, y también pasa con los particulares que pierden el arbitraje, que utilizan el recurso de anulación para dilatar el cumplimiento de lo que está en el laudo.
¿no? Y eso también dilata que uno pueda, que tenga que recurrir a una ejecución forzada del laudo, vía un proceso de ejecución del laudo, y regresamos al Poder Judicial, cosa que no debiera ocurrir. Para que el arbitraje sea un mecanismo, digamos, ágil y eficiente, que para eso lo hemos pactado, para eso hemos decidido como Estado que es lo más conveniente que ciertas controversias se decidan de esa manera, entonces habría que tener muy presente que eso implica respetar lo que se decida en el agua, ¿no? Y entonces eso no pasa, vienen los pedidos post laudo, ¿no? Y viene el recurso a anulación del laudo. Considerando que este recurso a anulación, ya sea como una técnica dilatoria, implica a veces cuestionar lo que se ha resuelto en el arbitraje. En otras palabras, se cuestiona el fondo. Y para eso no está pensado un recurso a anulación. Ese es un primer tema que hay que tener presente y a veces se dice que hay mucho o que es que hay demasiados laudos que se anulan o que el Poder Judicial se está interfiriendo en el arbitraje, pero cierto es que hay mucho, o sea, la cantidad de recursos de anulaciones que se presentaban hace 20 años a lo que se presentan ahora, sin duda ha crecido de una manera exponencial, pero eso no significa que el que haya tantas demandas de anulación significa que los jueces estén anulando los laudos, ¿no? Creo que hay bastante conocimiento y respeto a lo que es la jurisdicción arbitral por parte de los jueces estatales, ¿no? Y entonces son muy reacios a anular laudos. Cuando realmente se anulan los laudos, ya sean por las causales que bien ha referido la doctora Cano, sí hay un estudio o tienen muy presente lo que les decía, el principio pro arbitrio y el principio de irreversibilidad del laudo. Y entonces, lo que tienen que conocer las partes es que si se presentan algunos vicios, ¿no? Porque son vicios lo que, para que fundamentan la anulación del laudo durante el proceso arbitral, efectivamente tienen que dejar constancia de ello. Y no solamente eso, sino que tienen que, digamos, tener presente que a los árbitros que ellos han elegido o el tribunal que se ha constituido son aquellos los que están obligados a resolver la controversia. Y que si hubiera, por ejemplo, algún problema de falta de pronunciamiento, exceso de pronunciamiento, temas de motivación, etcétera, etcétera, materias que no han sometido a su decisión, que se han sido sometidas y todas las que están en las causales, tener la posibilidad de que la última opción que tienen para que ese arbitraje concluya bien y resuelva el fondo de la controversia, sea un laudo congruente y motivado, es hacer ese tipo de pedidos en las decisiones post-laudo, ¿no? Porque cuando ya se acabe el arbitraje con eso y la decisión post-laudo forma parte del laudo, ¿correcto? Entonces, saber si a pesar de todo eso existen problemas con lo que se ha decidido y si corresponde, pues, ir a la vía de anulación. Acuérdense que eso es la nulidad implica demostrar el vicio, implica demostrar un perjuicio y además que se ha hecho un reclamo expreso. El único supuesto en el que no, digamos, se exige ese reclamo expreso en el tema de la causal B por motivación es porque se considera que el laudo ya se emitió y no hay manera de que esa motivación sea advertida antes de que se emita el laudo. La primera oportunidad va a ser en el recurso a anulación. Pero si yo en mi decisión post laudo advierto problemas de motivación, por ejemplo, dos problemas de motivación, y no se resuelven. Cuando voy a la anulación, solamente voy a poder decir esos dos problemas que no me han sido solucionados, ¿correcto? Yo no puedo decir A, B, C, ¿no? Y ese tercero van a decirme, pero eso no es reclamado. Sí, pero no era obligatorio, pero hiciste un pedido poslaudo. Y si vas a hacer por un tema, tiene que ser por todos los temas que tú consideras están siendo afectados en el arbitraje. ¿Está bien? Entonces, hay que hacer creo que mucho va a impactar en el tema de la contratación pública, que los contratos se cumplan y se respeten. Y que si hay controversias, ¿no? Entonces, emitido el laudo, este se cumple. Y si vas a hacer uso del recurso de anulación, tener presente los límites, los alcances, que entiendo lo va a hablar Nicole Camarena, y saber cuál es el objeto y hasta dónde vas a pretender con eso, ¿no? En la medida que las partes tienen claro eso, yo creo que el arbitraje funciona como mecanismo, las partes cumplen el laudo arbitral de manera espontánea y todo es perfecto. Sin embargo, también hay todo una, vamos a decir,
un expertise o todo un conocimiento que se da con los procesos de ejecución del laudo y más aún en contratación pública, ¿no? Se presentan varios problemas cuando uno está inmerso en ese tipo de procesos judiciales. Ahora, brevemente, no sé cuánto tiempo me queda, les voy a referir de dos casos, ya para que tengan conocimiento. Tengo acá una sentencia, las dos son de la segunda sala comercial. El primer expediente, la primera sentencia es recaída en el expediente 407/2021, ¿ya? Y esto acá es entre un consorcio como demandante y el demandado es el PRONIET, ¿no? Que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, como comprenderán, relacionado a lo que es construcción en infraestructura educativa, ¿no? Entonces, acá lo que había ocurrido es que, digamos, el consorcio se quejaba en la anulación del laudo de tres vicios de motivación. El principal que voy a relatar es que decían que no se había tomado en cuenta una pericia muy importante ofrecida por ellos que acreditaba que no habían habido, digamos, temas de imputación de atrasos, de demoras, y que si había un problema en el expediente técnico, eso tenía que ver con problemas de la entidad y que eso no había sido valorado. ¿Correcto? Entonces, lo que al final se hace es hacer un pedido poslaudo por motivación, justo con tres temas, y uno de ellos era el tema de la pericia. Y este tema de la pericia, el tribunal arbitral, con motivo del pedido poslaudo que se hace y se dice, mira, no te has pronunciado sobre este medio probatorio absolutamente relevante, el tribunal con ocasión de ese pedido, se pronuncia de esta prueba y lo que dice es, mira, yo ya declaré infundada por estas consideraciones y respecto a esta pericia, te comento que no cambia el sentido de lo que yo he decidido y de lo que yo he formado convicción. ¿Por qué? Por A, B y C. Y dice, no es relevante al tema tal, no acredita esto, además la pericia no está confrontada con otras pruebas documentales adicionales que a mí me permitan llegar a la conclusión que se afirma ahí, y yo no tengo por qué tomar lo que está en la pericia también como cierto, si no hay otras pruebas que sí lo digan, ¿no? Y finalmente, ven lo interesante que es la controversia sometida a decisión de los árbitros termina siendo completada, subsanada, de tal manera que da respuesta a las partes sobre lo que fue materia del arbitraje y ya no es necesario llevar a anulación. Acá se hizo. Y lo que la sala comercial dice es, no, ese tema sí fue subsanado. O sea, no puedes sustentar tu recurso de anulación, como comprenderán por esa causal, que fue la causal del inciso B, por afectación al derecho al debido proceso, del cual forma parte la motivación, entonces se dijo infundado respecto a esa causal. Y el otro expediente, los 2 minutos que me quedan, les refiero brevemente, es el expediente 567 del 2023, también casualidad, no es a propósito, está demandante el PRONIET con el demandado un contratista, y en este caso tenía que ver con la famosa, y tiene que ver con la causal de materias no arbitrables, que está en el inciso E del artículo 63, referente, y es muy interesante el caso, los invito a leer, porque entre las diversas, digamos, motivos que sustentan la causal, dicen, mira, él se ha pronunciado por materia arbitrable, ¿por qué? Porque en la resolución del contrato, ¿no? Que digamos la declaró el contratista, que se cuestionan, eran por tres motivos. Y uno de estos motivos fue porque el contratista consideró que era una obligación esencial del contrato que la entidad tenía que aprobarle unas prestaciones adicionales, ¿correcto? Entonces, yo contratista te requiero, entidad, para que cumplas con tu obligación esencial de aprobar los adicionales. Te doy un plazo de 15 días para que me apruebes. Como tú no me aprobaste, entonces has incumplido la obligación, ergo te resuelvo el contrato, ¿de acuerdo? Y entonces en el arbitraje se cuestiona la validez de la resolución contractual. El árbitro dijo que estaba bien, esto fue un árbitro único, y lo que dicen finalmente es que este análisis de la resolución contractual, si era válido o no, uno de esos temas tenía que ver con la aprobación de prestaciones adicionales. Y el hecho que el contratista haya considerado que es un incumplimiento de una obligación esencial, no, digamos, no hacía que el árbitro no se diera cuenta que lo que estaba discutiéndose en el fondo era si la entidad estaba obligada a prestar adicionales o no. Y según la ley, eso es una facultad, ¿no? de la entidad. Entonces, y eso también, la decisión de aprobar o no, expresamente la ley 3225 señalaba que eso no es arbitrable. Entonces, si tenías tres motivos para analizar la resolución del contrato en el arbitraje, podías referirte al motivo A, al B,
pero no al C, porque el C tenía encubierto un tema de aprobación de prestación adicional que no es materia arbitrable y declaró, entre otras cosas, digamos, fundado recurso de anulación por esa causal que es 63E. Bueno, solamente les traigo eso a colación y ya me quedo con unas ideas para las conclusiones. Gracias.